Como resumen, podemos decir que el libro, el cual consta de 9 capítulos principales, nos da una argumentación sobre la historia de las 7 etapas de la globalización. Se menciona cada una tanto como su interacción geográfica, tecnológica e institucional. Todo esto con el fin de una gobernanza global renovadora y desarrollo sostenible. Edad paleolítica. Primera pregunta. ¿Por qué se considera la expansión del Homo sapiens como el primer factor o el primer proceso de la globalización? 2. ¿Influyeron las migraciones, creaciones de herramientas, el idioma y la cultura en ello? 3. ¿El clima y la geografía influyeron en la supervivencia humana? 4. ¿Podríamos decir que existía una economía global en la era paleolítica? Y 5. ¿Qué nos enseña esta edad sobre la inferencia de Sachs? Bueno, creo que para tener un contexto más amplio sobre esta edad y poder responder las preguntas, tenemos que entender que esta edad marca el inicio de la historia global humana. El Homo sapiens sale de África, se expande por todos los continentes excepto en la Antártida y comienza a compartir herramientas, lenguaje y cultura. Ese es el punto donde la humanidad, aunque era dispersa, empieza a formar una red biológica y cultural que estaba interconectada. En la lectura, Sachs considera que esta fue la primera globalización. No se basaba ni en el comercio ni en la política, sino en la dispersión y la cooperación de la especie en general. Por ende, podemos responder a la primera pregunta que este fue el primer fenómeno planetario en la historia humana. Una sola especie, la cual es la nuestra, colonizó casi toda la Tierra. Sachs señala que la migración iniciada hace unos 70.000 años marcó la globalización biológica inicial, la cual fue un proceso en la que los humanos intercambiamos genes, herramientas y una cultura a una escala global. La especie se extendió por Eurasia, Oceanía y América, la cual se adaptó a los distintos ecosistemas, además de la capacidad simbólica, podríamos decir el lenguaje, el arte rupestre, la transmisión de conocimiento, permitió mantener una cultura acumulativa, lo que se interpreta como el antecedente más remoto de las redes de conocimiento globales modernas. En esta etapa, la globalización no dependía del comercio o la economía, sino de la conexión biológica y cognitiva de la especie. Esto también creo que va bastante de la mano sobre la segunda pregunta, ante la influencia de las migraciones y la difusión de herramientas, lenguaje y cultura. Pues para responder podemos decir que las migraciones fueron los cables, entre comillas, más primitivos de la red humana, ya que cada grupo se desplazaba y llevaba con él técnicas, símbolos y conocimientos que habían acumulado con el paso del tiempo. Al entrar en contacto con otros grupos, se producían intercambios culturales que eran espontáneos, formas de cazar, técnicas de tallado, pigmentos, rituales o formas de enterramiento. Sachs hace énfasis en que la difusión cultural temprana creó una base que era compartida del aprendizaje acumulativo que más tarde haría posible la civilización. Además, el lenguaje, aunque fuese diverso, permitió codificar el conocimiento, facilitando su transmisión intergeneracional. Para responder a la siguiente pregunta sobre el papel que jugó el clima y la geografía en la supervivencia de los grupos humanos, podemos decir que el clima fue el motor y el límite de la primera globalización, ya que durante las glaciaciones los niveles del mar bajaban, conectando los continentes, como el ya famoso puente o estrecho de Bering, que facilitó la migración. Los cambios climáticos extremos forzaban a los grupos a moverse, buscar nuevos recursos o desarrollar herramientas más eficaces, como los abrigos, el fuego, las armas, etc.
Las regiones con climas más estables, especialmente las tropicales, actuaron como centros de continuidad cultural y demográfica. En la lectura se explica que este patrón muestra algo que seguiría repitiéndose. El clima y la geografía determinan el ritmo y la dirección del progreso humano, un principio que seguirá vigente en todas las edades posteriores. Para la cuarta pregunta, podremos decir que la economía global en el Paleolítico fue muy distinta a la actual. No había dinero ni comercio formal, pero sí existía un intercambio simbólico y material en una pequeña escala, como el trueque de herramientas, los pigmentos o alimentos entre los grupos que eran más cercanos. O más importante todavía, había un flujo de ideas y prácticas o mitos que los constituyen un tipo primitivo de economía del conocimiento, por llamarlo de alguna forma. Sachs interpreta esto como una forma muy temprana de la cooperación global, que se basaba en ser recíproco y el aprendizaje que fuese colectivo, más que en acumulación. De hecho, esa lógica colaborativa permitió que la especie sobreviviera a las catástrofes naturales y que se expandiera con éxito. También respondiendo a la quinta pregunta, podremos decir que la principal lección que nos deja esta etapa es la cooperación y lo que supuso en una ventaja evolutiva gracias a dicha cooperación, ya que fue fundamental para la humanidad. Sachs sostiene que los humanos sobrevivieron a condiciones extremas no por fuerza física, sino por su capacidad de trabajar juntos, comunicarse y planificar. Cazar grandes presas, protegerse del frío, migrar largas distancias o criar hijos y depender de redes de apoyo y la división de tareas. Esto convierte a la cooperación en el ADN social de la globalización. Sin esto, ninguna otra edad habría sido posible. Edad neolítica. 1. Mencionado en la lectura. ¿Por qué consideras que la revolución agrícola fue una globalización con mayor profundidad que la expansión por territorios? 2. ¿Cómo cambió la relación humano-naturaleza al comenzar con el sedentarismo? 3. ¿Qué implicó la implementación de la domesticación de animales y plantas en la construcción de jerarquías sociales? 4. ¿Qué medidas sentaron las bases de las redes económicas modernas en esta etapa? Y 5. Para finalizar con la política global, se podría decir que las aldeas neolíticas fueron los primeros modelos de organización política global, que por primera vez no se globaliza la presencia humana sino su modo de vida, mientras que en la edad paleolítica la humanidad se dispersó por el planeta. En la neolítica se expande un modelo cultural y económico que transforma permanentemente la relación con el entorno. La agricultura aparece en varios puntos del planeta casi al mismo tiempo, lo que Sachs interpreta como una convergencia evolutiva de conocimiento. Este descubrimiento desencadena una globalización de la producción. Ya no se vive del azar natural, sino del control planificado de la naturaleza. Las técnicas agrícolas, las semillas y los animales domesticados comienzan a difundirse entre regiones, creando un primer intercambio económico interregional. El cambio fue radical. De convivir con la naturaleza, el ser humano pasó a dominarla. Los grupos agrícolas talaron bosques, desviaron ríos, almacenaron alimentos y domesticaron animales. Esto permitió estabilidad, pero también dependencia ecológica. Si la cosecha fallaba, la comunidad entera sufría. Sachs explica que aquí se gesta la lógica de explotación ambiental que se amplificará siglos después con la industrialización. El sedentarismo también trajo especialización como agricultores, artesanos y sacerdotes, lo que dio origen a jerarquías sociales y a la primera concentración de poder económico. El comercio en el Neolítico fue la primera forma estable de interdependencia regional. Las aldeas que producían excedentes agrícolas los intercambiaban por metales, obsidiana o cerámica.
Rutas de intercambio empezaron a conectar regiones lejanas, anticipando la lógica de las cadenas de suministro globales. Sachs interpreta esto como el primer sistema económico proto-global, con especialización regional y cooperación intercomunitaria. Además, estos intercambios requieren confianza, normas y contabilidad rudimentaria, lo que anticipa la función económica de las instituciones modernas. Sí, pero de una forma muy temprana. Las aldeas agrícolas, al necesitar cooperación para el riego, defensa o almacenamiento, crearon estructuras de liderazgo colectivo, consejos, jefes o sacerdotes. Estas pequeñas instituciones son los precursores de la política organizada porque surgen para administrar recursos comunes. La administración del agua en Mesopotamia o del maíz en Mesoamérica exigía planificación colectiva. Esta cooperación a gran escala fue la semilla de la gobernanza territorial y a largo plazo de los estados. Sachs lo considera el inicio de la gobernanza ecológica, un antecedente remoto de la gestión global de recursos que necesitamos hoy. La domesticación generó excedentes y los excedentes crearon desigualdad. Antes, en sociedades cazadoras, el alimento era compartido. Después, con la agricultura, alguien podía producir más de lo necesario y acumular. Sachs explica que esta acumulación marcó el nacimiento de la propiedad, el trueque, el poder político y la estratificación social. Algunos grupos controlaban tierras fértiles o animales claves. Otros se volvían dependientes del intercambio o del tributo. De ahí surgen las élites agrícolas, los templos como centros de almacenamiento y los primeros impuestos en especie. Un ejemplo, en Mesopotamia, los templos almacenaban grano y redistribuían. Este modelo derivó luego en el Estado organizado. Sachs ve en ello el germen de la futura economía estatal y de las primeras instituciones administrativas. Edad ecuestre. 1. ¿Cuál fue el impacto de la domesticación del caballo en la expansión y en el juntar o unificar las civilizaciones? 2. ¿Por qué en la lectura de Sachs se llama al caballo como la tecnología disruptiva de su tiempo? 3. Gracias a lo anterior, ¿cómo cambió el transporte, la guerra y la comunicación en cuanto a la política se refiere? 4. En esta etapa podríamos decir que esta fue la denominada red intercontinental acarreada por los animales. 5. ¿Qué pudiste aprender o reflexionar sobre esta edad y la relación entre la innovación y el poder militar? El impacto que tuvo la domesticación de caballo en la unificación de las civilizaciones podría resumirse como que el caballo multiplicó la velocidad y el alcance de la acción humana. Antes, las rutas eran lentas y locales. Con el caballo se pudieron conectar vastas zonas continentales, llevar noticias, bienes y ejércitos a largas distancias. Sachs la considera como una tecnología de red. No solo mejoró la movilidad individual, sino que creó nuevas conexiones entre culturas. Algunos ejemplos podrían ser que las estepas euroasiáticas se transformaron en un corredor civilizatorio donde los pueblos nómadas, como los indoeuropeos o los escitas, intercambiaron bienes e ideas. O Egipto y Mesopotamia, que consolidaron su poder gracias a los carros de guerra y los mensajes a caballo. Después, más tarde, los imperios como el persa crearían redes de correos ecuestres, que son los antecesores de los sistemas postales. Para también dar conclusión a la segunda pregunta, podremos decir que el cambio fue de manera irreversible a la forma en la que los humanos se desplazaban, comerciaban y guerreaban. Antes del caballo, el límite de un imperio era el alcance a pie. Después los imperios pudieron expandirse miles de kilómetros más. Sachs deja en claro que el caballo aumentó la productividad humana al permitir transportar cargas, mejorar la comunicación y facilitar la administración territorial. Eso lo convierte en un multiplicador de energía biológica, comparable al papel de combustibles fósiles en la era industrial. En términos un poco más modernos, podríamos decir que el caballo fue la primera máquina biológica que aceleró el tiempo y encogió el espacio.
Su impacto social fue tan grande que transformó incluso la estructura militar, política y económica del mundo. Como cambio el transporte terrestre, la guerra y la comunicación política, hay 3 maneras decisivas de abordarlo. La número 1 podría ser el comercio con las caravanas ecuestres que ampliaron las rutas de intercambio con metales, textiles y especias. Aparecieron mercados interregionales, el cual fue un germen del comercio a larga distancia. Se crean puntos de descanso y almacenamiento, precursores de las rutas comerciales permanentes. El segundo podría ser la guerra. La caballería cambió las estrategias militares y el equilibrio de poder. Los imperios con dominio ecuestre, hititas, asirios, persas, controlaban territorios que eran enormes. Sachs enfatiza que la innovación tecnológica se volvió un instrumento de dominación política. Y por último, la comunicación política, ya dicha antes, que son los gobernantes los cuales pudieron enviar órdenes y recaudar tributos con mayor rapidez. Esto permitió la creación de burocracias estables y el control territorial más eficiente. Los caminos reales, como el de los persas, son ejemplo de una infraestructura política basada en la movilidad ecuestre. En síntesis, el caballo conectó economía, ejército y administración, los 3 juntos, los 3 pilares de toda una civilización expansiva. Para la cuarta pregunta, podemos decir que sí. Sachs describe la red de la estepa euroasiática como la primera red de globalización terrestre sostenida. A través de ella circularon bienes, lenguas, tecnologías y genes. Se difundieron innovaciones como la rueda, el carro y la metalurgia. Las culturas del Mediterráneo, Oriente, Medio y Asia Central quedaron enlazadas. También surgió la noción de rutas transcontinentales, antecedentes directos de la futura ruta de la seda. Esto demuestra que la energía, en este caso la energía animal, es un motor recurrente en la globalización. El caballo fue la energía fósil del mundo antiguo, móvil, potente y transformadora. Para la última pregunta, sobre qué lecciones nos ofrece esta edad, sobre la relación de innovación, tecnología y la concentración del poder militar, podríamos decir algunas lecciones clave. La número 1 es que la tecnología no es neutral, su impacto depende de quién controla y para qué fines se utiliza. La segunda sería que toda innovación disruptiva tiende a generar asimetrías. Quienes adoptan primero una tecnología dominan a los que no la tienen. Como última, podría ser el equilibrio social, ya que requiere el progreso técnico que vaya acompañado de progreso ético e institucional, un tema que Sachs repite en todas las edades posteriores. Edad clásica. 1. ¿Por qué Roma, Han y Persia son puntos clave en la historia de la globalización? 2. ¿Las rutas comerciales jugaron un papel importante en la difusión de ideas y religiones? 3. ¿El pensamiento global fue afectado en la llamada Edad Marcial con los surgimientos de nuevas filosofías universales? 4. ¿De qué forma o cómo podríamos pensar que la caída de los imperios refleja los límites de una integración global de esa misma época? 5. ¿Qué parecidos tenemos entre la interdependencia clásica y la actual? Porque establecieron las primeras estructuras políticas duraderas capaces de mantener interconectadas enormes regiones. Roma conectó Europa, África y Asia Occidental con infraestructura, leyes y lengua. China unificó el este de Asia e impulsó comercio con Occidente. Persia creó sistemas administrativos, carreteras y redes postales interregionales. Sachs subraya que estos imperios no solo conquistaron territorios, sino que crearon instituciones como derecho, moneda, los impuestos, etc. Como resultado, se establecieron los fundamentos de la gobernanza global, la idea de que
distintos pueblos pueden coexistir bajo normas comunes. Fueron el sistema nervioso de la globalización clásica. La ruta de la seda no solo transportaba seda y especies, sino también conocimientos, creencias, lenguas y enfermedades. Sachs la menciona como el mayor ejemplo temprano de independencia transcontinental. Unos ejemplos son el budismo, viajó desde India hasta China y Japón. El cristianismo y el islam se expandieron junto con comerciantes y viajeros. Tecnologías como el papel, la pólvora o la brújula se transmitieron de este a oeste. De manera decisiva, el concepto de edad axial, acuñado por Karl Jaspers y retomado por Sachs, alude al periodo en que surgieron simultáneamente grandes corrientes éticas y filosóficas. Confucianismo y taoísmo en China, budismo en India, filosofía griega en el Mediterráneo, profetas hebreos en el cercano oriente. Todas comparten un punto común. Piensan a la humanidad como un conjunto moral y racional. Sachs considera este momento como la globalización espiritual de la especie, porque introduce la idea de una ética común más allá de las fronteras tribales. Los colapsos de Roma, Han o los califatos muestran que la globalización sin cohesión institucional y equidad interna terminan fragmentándose. Sachs señala que los grandes imperios cayeron por una combinación de exceso de extensión territorial, desigualdad económica, corrupción administrativa, presión ambiental y climática. Esto demuestra un patrón recurrente en la historia, cuando la integración se basa solo en poder militar o económico. No es sostenible. La estabilidad requiere instituciones que distribuyan beneficios y fomenten confianza mutua. Varias y muy claros. Primero, rutas comerciales es igual al Internet actual. Ambas conectan regiones y culturas y ambas difunden información, bienes y crisis. Los imperios antiguos son igual a las potencias modernas. El control de rutas, recursos o tecnología sigue defendiendo hegemonias globales. Difusión cultural. Así como el budismo o el cristianismo expandieron valores universales, hoy lo hacen los medios digitales y la cultura global. Y por último, el riesgo compartido. Las pandemias antiguas anticipan cómo la interconexión global facilita también la transmisión de crisis. Para la pregunta número 1 sobre por qué la navegación transoceánica marcó el inicio de la globalización moderna, podríamos decir que fue porque era la primera vez en la historia que el planeta se volvía un solo sistema interconectado. Las rutas marítimas permitieron el flujo constante de bienes, personas, conocimientos y especies entre todos los continentes. Sachs señala que los océanos se transformaron en redes económicas planetarias, uniendo regiones que antes eran aisladas, como América, Europa y África. Nace el mercado mundial, una economía que ya no se mide por reinos, sino por océanos y flotas. Para la segunda pregunta sobre la transformación en el intercambio colombino, el medio ambiente y la demografía mundial, podemos decir que hay efectos que son principales en el intercambio colombino. El número 1 serían los ambientales, donde se introdujo los cultivos como el maíz, la papa, el cacao, el tabaco, los animales como caballos, vacas y cerdos y el cambio de ecosistemas enteros. En segundo lugar sería lo demográfico, como las epidemias, como la viruela que devastaron poblaciones indígenas. Al mismo tiempo, la llegada de nuevos alimentos que aumentó la población europea y asiática. Y tercero, podríamos decir que son los ecológicos, las alteraciones irreversibles en suelos, biodiversidad y clima local por deforestación y agricultura intensiva. Para la pregunta número 3, sobre si podemos considerar las compañías coloniales como las primeras corporaciones multinacionales, podemos decir que sí. Sachs identifica en ellas el nacimiento del capitalismo corporativo moderno. Hay características modernas dentro de estas compañías coloniales,
como el capital accionario, los inversionistas privados, la gestión profesional y contabilidad, los monopolios comerciales globales, la capacidad militar y política y demás. El poder político y económico empezó a trascender las fronteras nacionales, un fenómeno que sigue vigente con las corporaciones globales de hoy. De hecho, Sachs ve en ellas un precedente directo de las multinacionales digitales del siglo XXI. Para la pregunta número 4, podemos decir que Sachs lo deja muy en claro. La edad oceánica fue tanto una era de descubrimientos como de destrucción. El avance científico como la cartografía, navegación, astronomía, botánica, sirvió de base para la expansión imperial, pero a costa de millones de vidas humanas. Eso trajo una coexistencia paradójica que incluye estos 3 parámetros: la ciencia, que impulsó la exploración, el comercio y el conocimiento global, pero que también legitimó la esclavitud y la colonización bajo discursos de civilización o progreso, entre comillas, además del desarrollo del conocimiento, el cual estuvo ligado al saqueo de recursos y al trabajo forzado. Para la respuesta número 5 y última, sobre qué enseñanzas deja la edad oceánica sobre los costos éticos del crecimiento económico global, podremos decir que todo crecimiento tiene un precio y que ignorar los costos humanos y ecológicos puede convertir el progreso en tragedia. La globalización oceánica generó riqueza en Europa, pero esclavitud, genocidio y pobreza en otras regiones. Sachs subraya que la historia del Atlántico trata de esclavistas, plantaciones, extracción de metales, lo cual muestra el lado oscuro de la interdependencia mundial. Podemos destacar 3 lecciones claves. 1. El comercio sin equidad amplia y las desigualdades estructurales. 2. La innovación que requiere regulación ética y redistribución de beneficios. Y 3. El crecimiento sostenible que no puede basarse en la explotación de pueblos o ecosistemas. Porque por primera vez la producción humana dejó de depender de la energía biológica o animal. El carbón, el vapor y luego el petróleo multiplicaron la capacidad de trabajo miles de veces. Dato clave que Sachs menciona: entre 1800 y 2000 la población mundial pasó de 1.000 millones a más de 6.000 millones. La producción per cápita creció a tasas sin precedentes. La energía per cápita se disparó. Una sola máquina podía hacer el trabajo de cientos de personas. Esto dio origen al capitalismo industrial, a las fábricas, el transporte masivo y a una economía global interdependiente. El salto fue tan grande que Sachs lo llama el Big Bang económico de la humanidad. Las ciudades se convirtieron en centros de producción, el campo en periferia proveedora, apareció la clase obrera, el proletariado urbano. Se consolidó una nueva estructura social basada en el trabajo asalariado, la fábrica y la máquina. El paisaje también cambió. Humo, rieles, acero, rascacielos y puertos industriales definieron la estética del progreso. Sachs destaca que la energía fósil liberó al ser humano del límite energético natural, pero a costa de depender de recursos no renovables. Además, generó desigualdad. Mientras Europa y América del Norte prosperaban, otras regiones quedaban subordinadas a sus industrias. Fueron el marco organizativo esencial. Los estados-nación consolidaron leyes, infraestructuras y sistemas financieros que hicieron posible el crecimiento industrial. Creación de bancos centrales y políticas fiscales, inversión de ferrocarriles, puertos y educación. Expansión de colonias para asegurar materias primas y mercados. Sachs explica que la industrialización no habría sido posible sin un Estado coordinador, capaz de gestionar la energía, el capital y el trabajo. De hecho, el siglo XIX es también el siglo del nacionalismo económico y de la competencia imperialista. Sachs enfatiza que los beneficios de la revolución industrial vinieron acompañados de externalidades devastadoras, ambientales, sociales y demográficas. En las ambientales está la contaminación, deforestación, cambio climático. En las sociales, explotación laboral, desigualdad urbana y colonialismo extractivo. Y en la demográfica, crecimiento acelerado sin planificación sostenible.
Alrededor de 1970 la humanidad comenzó a percibir los límites del planeta, cuando la industrialización masiva empezó a superar la capacidad de absorción de la Tierra. Sachs sostiene que la revolución industrial provocó la llamada Gran Divergencia, una separación entre el mundo industrializado y el resto del planeta. Mientras Europa y América del Norte multiplicaban su riqueza, Asia, África y América Latina quedaban relegadas como proveedores de materias primas. Esta brecha estructural definió las relaciones internacionales de los siglos XIX y XX, aunque luego hubo convergencias, especialmente en Asia a finales del siglo XX. La base desigual del sistema global moderno nació aquí.